La vida no empieza hasta que hemos creado la base. Carl Jung, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, nos cuenta que nuestro viaje durante las primeras décadas de vida no son parte de nuestra historia, sino más bien de la preparación. La vida realmente empieza a los 40. Hasta entonces, dice, que uno está en el descubrimiento. Es una afirmación polémica que desafía la forma en que la mayoría de las personas ven el envejecimiento. Nos enseñan a temer el paso del tiempo, a ver la edad de los 40 como una etapa de declive, caos o crisis. La cultura popular está llena de clichés sobre la llamada crisis de los 40, un tiempo de angustia existencial, decisiones impulsivas y desesperados intentos de aferrarse a la juventud. Pero Jung ofrece una perspectiva radicalmente diferente. ¿Y si esta etapa de la vida no fuera una crisis, sino un despertar? ¿Y si no fuera un final, sino un nuevo comienzo? Para entender esto debemos analizar qué significan realmente los primeros 40 años de nuestra vida. Carl Jung fue un psiquiatra suizo y discípulo de Sigmund Freud. Durante años siguió las ideas de Freud, pero con el tiempo se dio cuenta de que el psicoanálisis era insuficiente para explicar la profundidad del inconsciente humano. Fue entonces cuando se sumergió en sus propias sombras. Jung experimentó una profunda crisis psicológica entre 1913 y 1917. Durante este tiempo tuvo visiones aterradoras y sueños en los que se enfrentaba a criaturas arquetípicas y figuras oscuras. En lugar de huir, decidió explorarlas. Fue en este proceso de escritura cuando Jung comprendió hasta los 40 años se requiere el proceso de creación de la base de una máscara que mostramos al resto basados en la superficialidad y en los intereses de la sociedad para después, llegada la crisis, poder reencontrarse con el ser, con el yo y mediante el proceso de individualización buscar los intereses personales y no los intereses de la sociedad. Pero él repite y redunda que es importante esta base de crearnos como personas necesarias en la sociedad. Para Carl Jung, el camino que realizamos hasta los 40 representa la fase donde construimos nuestro ego y respondemos a lo que el ambiente y la sociedad nos demanda. Es un periodo crucial, pero incompleto, ya que se centra en lo superficial, o como definimos en el vídeo anterior, en la consolidación de su máscara, la persona. Por ello, Jung define esta etapa como la preparación para la verdadera transformación que se origina en la segunda mitad de nuestra vida. Hasta los 35 o 40 años, el cumplimiento de las tareas que nos impone la vida es la meta principal. No es hasta más tarde que comenzamos a pensar en el sentido y el propósito de nuestra existencia. En su libro Tipos psicológicos de 1921, Jung explica que en la juventud y adultez temprana, el ser humano está principalmente enfocado en desarrollar su personalidad consciente, diferenciándose de sus padres y encontrando su lugar en el mundo. Durante esta etapa, la sociedad premia la conformidad, el éxito y la productividad, lo que lleva a que las personas se identifiquen profundamente con sus roles sociales y laborales. Respondemos a las preguntas existenciales de quién soy o por qué estoy aquí con lo superficial, aceptando nuestro papel en la sociedad. Con esto te pongo un ejemplo. En esta fase las personas suelen enfocarse en establecer una carrera, formar una familia, obtener logros materiales y cumplir expectativas sociales. Aunque esto es importante, Jung advierte que si nos quedamos atrapados en esta mentalidad superficial, corremos el riesgo de sentirnos vacíos en la segunda mitad de la vida. Lo que era válido en el mañana de la vida ya no lo es en la tarde. Lo que antes era una meta, ahora debe convertirse en un medio para alcanzar un nuevo propósito. Como refleja Jung en el desarrollo de la personalidad, él no creía en la concepción negativa promovida por la sociedad sobre la crisis de los 40. Él creía en esa etapa como un despertar frente a la oscuridad existencial vivida, como si de la iluminación de una habitación a oscuras se tratase. Lo que se denomina crisis no es más que la adaptación a esta percepción. Es el tiempo en el que la vista se debe adaptar a la gran cantidad de luz después de un largo periodo en la oscuridad. En este momento es cuando se debe integrar y comenzar, como bien mencionamos en el anterior vídeo,
el concepto de individualización del ser, el proceso por el cual debemos tratar de unir las diversas partes de nosotros que anteriormente vivían confrontadas, como el yo, la sombra y la persona o la máscara. De esta forma, el ser dejará de guiarse por la máscara y por la concepción externa e intereses de la sociedad para pasar a guiarse por lo que el ser como conjunto verdaderamente desea. Por ejemplo, Jung mismo vivió una crisis a los 38 años que lo llevaron a escribir El Libro Rojo, que es la obra más personal e impactante de Carl Jung. Se trata de un manuscrito donde documentó sus experiencias más profundas con el inconsciente, sus visiones, sueños y diálogos internos entre 1913 y 1930. Este libro fue considerado tan poderoso y perturbador que Jung lo mantuvo en secreto durante toda su vida y solo fue publicado en 2009, casi 50 años después de su muerte. En este proceso fue cuando entendió que a partir de los 40 años de la existencia no se trata de lograr el éxito superficial y externo, sino de integrarnos completamente como seres humanos buscando lo que realmente llena nuestro ser. Una vez entendida la crisis de los 40 desde la perspectiva de Jung e interpretado nuestra situación, nos entra la duda de ¿y ahora qué? ¿Cómo puedo evitar caer de nuevo en la superficialidad? Sencillo pero a la vez duro. Jung nos invita a que abracemos y aceptemos nuestro ser, nuestro pasado, nuestras sombras, nuestra máscara, para así poder integrarlas después. Debemos desafiar y cuestionar lo que anteriormente nos parecía incuestionable. Este proceso cuesta, pero es necesario para la completa conexión con el ser. En el libro de Los estadios de la vida, Jung afirma: la segunda mitad de la vida no debe ser una mera continuación de la primera, sino una nueva fase, donde dejemos de construir y comencemos a comprender. Mientras que los primeros 40 años están marcados por el deseo de conquistar el mundo externo, la segunda mitad de la vida se centra en la integración de lo interno. Conectar con nuestro inconsciente, aceptar nuestras contradicciones y encontrar un propósito más allá del éxito material. Por ejemplo, una persona que pasa su juventud buscando prestigio y logros puede que en la segunda mitad de su vida descubra que su verdadera vocación es algo completamente diferente, como el arte, la espiritualidad o el servicio a los demás. También podemos poner el ejemplo de El Club de la Pelea. El protagonista, conocido como narrador, vive atrapado en una rutina de mediocridad y consumismo, desconectado de sus deseos y emociones. Su vida toma un giro cuando conoce a Tyler Durden, quien representa la libertad, la rebelión y la masculinidad desinhibida, aspectos reprimidos del protagonista. Juntos crean el Club de la Pelea, un espacio donde el protagonista comienza a liberar su frustración y deseos reprimidos a través de la violencia y el caos. A medida que el club crece, el narrador se adentra más en la sombra, manifestándose a aspectos destructivos de sí mismo que había ignorado. Su conexión con Tyler se vuelve cada vez más intensa y peligrosa, hasta que el protagonista descubre que Tyler no es real, sino una manifestación de su mente, de sus deseos inconscientes y su propia sombra interna. Finalmente, al confrontar y aceptar a Tyler como una parte de sí mismo, el protagonista experimenta una transformación. Reconoce que la sombra no debe ser destruida, sino integrada, y con esa comprensión empieza a tomar el control de su vida, enfrentando las consecuencias de sus actos y dando paso a un nuevo entendimiento de sí mismo. Jung nos enseña que los primeros años de vida no son en vano ni malos, sino que son la construcción de la base, de nosotros mismos hacia el exterior. Esto no implica quedarse con ello, sino que se requiere del proceso de individualización una vez la máscara externa está creada. Se requiere un proceso de comparación, comprensión y reflexión entre esa máscara y aquello que reprimimos hasta los 40. Sin miedo, pero no de forma brusca, debemos realizar el proceso de individualización.
Como dijo Jung en El secreto de la flor del oro, el ser humano tiene dos fases de vida, una en la que se forma a sí mismo en el mundo y otra en la que debe redescubrirse en su interior. Con ello, podemos concluir que los primeros años son la preparación para la vida real. Son la construcción de la base que requeriremos para poder después reconectarnos con nuestro propio ser y empezar la vida que realmente debemos vivir. La vida realmente empieza cuando dejamos de vivir para los demás y comenzamos a vivir en plenitud con nosotros mismos.